La fe no tiene que ver nada con la lógica. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza La Fe que agrada a Dios. Es una serie de enseñanzas donde hemos estado compartiendo cómo opera la fe. Y recientemente hemos estado dando unos ejemplos de la fe en acción que los podemos encontrar en la Biblia. Hoy vamos a ver otro ejemplo de cómo actuar en fe. La Biblia nos habla de un hombre que era jefe del ejército de Siria. Era un hombre prestigioso, gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Ya sabes de quién estoy hablando. Ese hombre es Naamán. Y la historia de Naamán la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Ahora, en cierta ocasión, los sirios habían salido a merodear y capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dice a la esposa de Naamán: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Esa era la fe de esta muchacha. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. Y el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Es que llegó a la persona incorrecta, porque la muchacha había dicho: hay profeta en Samaria. Pero él fue donde el rey. Y entonces, al leer la carta, el rey de Israel se rasgó su vestidura y exclamó: ¿acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? ¡Wow! Cuando Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado su vestidura, le envió un mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta a este hombre bien prestigioso. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán, y así tu piel sanará y quedarás limpio de la lepra. Naamán le dio coraje, se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano sanaría la lepra. Miren, algunas veces nos encontramos como Naamán y hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos pidiendo por un milagro, pero le decimos a Dios cómo debe de hacerlo, cómo es que tiene que hacerlo. Eso era lo que Naamán estaba. Naamán estaba molesto porque tenía que ser a su manera, como él pensaba que tendría que ser, y se fue con su coraje. Entonces siguió diciendo y quejándose: ¿acaso los ríos de Damasco, de Habaná, de Farfar no son mejores que toda esa agua de Israel? Menospreciando: ¿acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. A veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Él quería ser sano, pero ya había decidido cómo tenía que hacerse. Muchas veces oramos a Dios y queremos que Dios nos responda a nuestra manera. Mira, lo importante no es cómo se haga. Lo importante son los resultados. No importa dónde te mandan a que te sumerjas al agua. No importa dónde te zambulles, si es 3, 5, 7 veces. Sigue las instrucciones, porque lo importante son los resultados. No es cómo se haga.
No esperes que las cosas Dios las haga a tu manera. Deja que Dios sea Dios. No debemos delimitar la forma en que Dios lo quiera hacer porque nos vamos a quedar sin el milagro. Tenemos que dejar que sea a su manera. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle a Naamán: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso para sanar? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla allí y quedará limpio, hágalo. Eso fueron los criados diciéndole. Así que Naamán, bajó al Jordán y se sumergió las 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel volvió, dice la Biblia, como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en este mundo, sino solo en Israel. Fíjate que Naamán no fue sano la primera vez que se zambulló, ni la quinta, fue a la 7ª, según la palabra que le dijo el profeta. Por eso la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, creed en el Señor nuestro Dios y estaremos seguros. Creed a sus profetas y serán prosperados. Y prosperado tiene que ver en todas las áreas. Cree la palabra que te ha dicho el profeta. Esta palabra está llena de palabra que es Dios enviándola a nuestras vidas para que creamos. Pero tenemos que hacerlo como Él lo dice. Como hemos visto, la fe es actuar según la palabra de Dios. No según las emociones, no según los sentimientos, ni los razonamientos filosóficos o conceptos teológicos que tengamos. Simple y sencillamente es actuar de acuerdo a la palabra que Dios nos da. La palabra da resultado cuando tú haces lo que Dios dice que tú hagas. Cuando tú practicas esta palabra tiene los resultados favorables para tu vida, aun cuando tu mente te grite todo lo contrario, ¿verdad? Y te diga: pero es que todo eso es ilógico, lo que te manda a hacer el Señor es ilógico. Aún así, crea la palabra y serás prosperado. Es ilógico que Dios envíe a dar vuelta a las murallas de Jericó y que luego griten y éstas se caigan. Es ilógico decirle a Moisés que levante la vara que tiene en su mano y que le diga al pueblo que marche frente al mar rojo, que marche frente a un mar. Es ilógico que le diga a Naamán el leproso que se tire 7 veces en el río Jordán para que sea sanado. No 1, no 2, ni 3, 7 veces. Es ilógico que le digan a un paralítico, que fue lo que vimos la semana pasada, que está postrado en una camilla, le diga: levántate, anda, vete, coge la camilla y vete para tu casa. Es ilógico porque estaba paralítico. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia que lo que te quiero decir es que la fe no tiene que ver nada con la lógica. No tiene que ver nada con el razonamiento. Tiene que ver creer lo que Dios ha dicho y punto. Por fe andamos y no por vista, no por los sentidos, no por el razonamiento, no por lo lógico. Gloria a Dios por la lógica y por los razonamientos. Los necesitamos en nuestra vida. La lógica es de gran ayuda en muchas áreas de nuestra vida, menos cuando tiene que ver con la fe. O sea, si tú crees que, si tu lógica es creo lo que dice la Biblia y punto, pues la lógica funciona ahí. Así que la lógica no tiene que ver con la fe. Tiene que ver la fe con el creer a Dios y poner en práctica, en obediencia, esa palabra. Si Naamán no hubiese obedecido la palabra del profeta, hubiera seguido con lepra y luego la muerte. Pero pudo glorificar al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque reconoció que Él es Dios, porque obedeció. Cuando obedecemos a Dios,
viene la sanidad. Cuando obedecemos a Dios, viene la prosperidad. Cuando obedecemos a Dios, viene la restauración. Vamos a obedecer la palabra, vamos a ponerla en práctica. No seamos oidores olvidadizos. Nos vemos en la próxima enseñanza, que te voy a hablar de unos obstáculos, unas cosas por las cuales la gente no tiene fe. Y vamos a estar compartiendo eso, así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos ese nuevo contenido de la fe que agrada a Dios. Sea grandemente bendecido.